Hola, en la clase de hoy estudiaremos los temas aroma y sabor. Las propiedades sensoriales son los atributos de los alimentos que se detectan por medio de los sentidos. Hay algunas propiedades que se perciben por un solo sentido, mientras que otras necesitan dos o más para distinguirse. Entre las propiedades sensoriales encontramos el color, aspecto, sabor, aroma, textura y hasta el sonido que se produce al masticar. En esta clase nos centraremos en el sabor y aroma. Las sustancias responsables del sabor y aroma de los alimentos suelen estar en menor proporción que los otros componentes, pero desempeñan un papel fundamental en la calidad y aceptación de los mismos. Además, las sustancias asociadas al sentido del gusto suelen tener mayor peso molecular, no son volátiles, son solubles en agua y estar en menor número que las relacionadas con el aroma, las cuales deben ser o tener bajo peso molecular y ser volátiles para llegar a los centros olfativos. El sabor implica una percepción global integrada por excitaciones de los sentidos del gusto y del olfato, y en muchas ocasiones también estímulos visuales, táctiles, sonoros y hasta de temperatura. Es decir, que hablar de sabor es referirse a una respuesta compuesta por muchas sensaciones, cuyo resultado es aceptar o rechazar el producto. Las sensaciones percibidas por el sentido del gusto se consideran un fenómeno multidimensional, integrado por 5 gustos primarios: ácido, dulce, amargo, salado y umami. Algunas áreas de la lengua reconocen ciertos gustos más que otras, aunque existen solapamientos. El gusto ácido se percibe preferentemente en los márgenes laterales del tercio posterior de la lengua, el gusto dulce en la punta de la lengua, el gusto amargo en la parte posterior, el gusto salado en los laterales y en la punta, y el gusto umami en casi toda la superficie de la lengua. Identificar cada gusto es función de las papilas gustativas. Cada una está compuesta por entre 1 y 15 botones gustativos, que a su vez están formados por alrededor de 100 células, pero solo algunas de ellas presentan receptores gustativos. Los receptores gustativos son proteínas encargadas de interactuar con las moléculas que aportan gusto. Las células con receptores gustativos se localizan alrededor de la fibra nerviosa para enviar la señal de cada gusto detectado al cerebro. Las células receptoras responden solo a uno de los 5 gustos primarios. En un mismo botón gustativo existen células receptoras para todos los gustos, pero en diferentes proporciones, por lo que cada botón responde preferentemente a un gusto específico. La intensidad con la que cada persona puede percibir un gusto en particular va a variar dependiendo de la cantidad de receptores específicos que tenga para cada gusto y de la intensidad con la que se activen cada uno. Es por esto que los atributos sensoriales como el aroma y el sabor se determinan con paneles sensoriales, que están formados por personas que pasan por etapas de reclutamiento, selección, entrenamiento y control, y que son capaces de discernir entre los distintos gustos y sus intensidades. Hablaremos ahora sobre cada uno de los gustos primarios, comenzando con el gusto dulce, el cual suele ser aportado por lo que llamaremos endulzantes, que pueden ser nutritivos, es decir, pueden ser azúcares simples como mono y disacáridos o polioles, incluyendo como ejemplos a la fructosa, sacarosa o el sorbitol, o pueden ser endulzantes no nutritivos, como los edulcorantes sintéticos sacarina, aspartame o alitame. Todos estos compuestos presentan distinta intensidad en el gusto dulce que producen. Para comparar la intensidad del gusto dulce de los endulzantes nutritivos, se utiliza el parámetro de poder edulcorante o PE, el cual es determinado experimentalmente por paneles sensoriales, es decir, por grupo de personas entrenadas que comparan el poder edulcorante de las sustancias con el poder edulcorante de la sacarosa, que se utiliza como referencia y se le otorga un valor de 100. De esta manera, los otros compuestos dulces tendrán valores menores o mayores de poder edulcorante si son menos o más potentes que la sacarosa para provocar esta sensación. Por ejemplo, la fructosa, que podemos encontrar en una miel, es más dulce que la sacarosa, mientras que la glucosa también presente en estos productos es menos dulce que la sacarosa.
La lactosa de la leche es mucho menos dulce que la sacarosa. En la industria de alimentos, además de utilizar azúcares para aportar sabor dulce, se utilizan polioles, que presentan la ventaja de no producir caries, por lo que son muy comunes en chicles, golosinas y dentífricos. Al analizar los poderes edulcorantes, podemos observar que la estereoquímica afecta la intensidad del sabor dulce. Por ejemplo, al comparar los poderes edulcorantes de la alfa y beta lactosa, cuya única diferencia estructural es la posición del oxidrilo del carbono numérico libre, pero la alfa lactosa presenta la mitad del poder edulcorante de la beta lactosa. Entonces, para explicar la relación entre la estereoquímica de la molécula y su gusto dulce, se desarrollaron varios modelos y teorías. Hoy en día, la teoría más aceptada para explicar el mecanismo de percepción del gusto dulce es la teoría AHBX. En ella se considera que la molécula con gusto dulce contiene dos átomos electronegativos, A y B, uno de los cuales está protonado, en este caso AH, y actúa como donador de protones, mientras que B actúa como receptor. Además, la molécula estimulante contiene una región X que corresponde a un grupo hidrofóbico, que puede ser un metilo, metileno, fenilo, entre otros. La distancia entre los tres grupos, A, B y X, es lo que determina qué tan dulce va a ser la molécula, siendo la distancia óptima las presentadas en esta figura. Esto permite explicar, por ejemplo, las diferencias en el poder edulcorante de la glucosa y la fructosa, dado que la distancia entre sus grupos A, B y X son diferentes. Además, esta teoría establece cómo se da la interacción entre la molécula estimulante y el receptor. Recordemos que el receptor es una proteína. Los receptores también tienen grupos A y B que interaccionan con los grupos de la molécula estimulante. El grupo AH de la molécula estimulante se une a la región B del receptor mediante puente de hidrógeno. De modo similar, la región B de la molécula estimulante se une a la región AH del receptor bucal. Además, el grupo X de la molécula estimulante interacciona con la membrana en donde se encuentra el receptor, que tiene carácter lipoproteico. Es decir, que existiría un acoplamiento del endulzante con el receptor que sería el responsable de la percepción del gusto dulce. Además, en la industria alimentaria se utilizan diversos jarabes que aportan gusto dulce, como son el jarabe de glucosa, de maíz de alta fructosa y el azúcar invertido. El poder edulcorante de estos jarabes depende de la composición final en azúcares. Finalmente, para los endulzantes sintéticos, no nutritivos, también se define el poder edulcorante, utilizando paneles sensoriales que comparan el poder edulcorante del endulzante no nutritivo con el de la sacarosa, que se toma como referencia, pero en este caso se define el poder edulcorante de la sacarosa como 1 en lugar de 100. Los edulcorantes no nutritivos son mucho más dulces que la sacarosa y por esto se utilizan en concentraciones más bajas que los endulzantes nutritivos. Sin embargo, ninguno de ellos tiene las propiedades funcionales ni el perfil del sabor que el azúcar. Las combinaciones más utilizadas son aspartame acesulfame o sacarina ciclamato. Ahora pasaremos al gusto amargo. Al igual que para el sabor dulce, la intensidad del gusto amargo de una sustancia se determina a través de paneles sensoriales, y la relación entre la estereoquímica de la molécula y su gusto amargo se pueden explicar con la teoría AHBX. La mayoría de las sustancias amargas poseen una unidad AHB similar a la de las moléculas dulces, así como un grupo hidrofóbico X. En las moléculas amargas, la distancia entre AH y B se reduce a la mitad, por lo que la percepción se transforma de dulce a amargo. En estas condiciones, la cercanía de estos grupos permitiría la formación de puentes de hidrógeno intramoleculares entre la región AH y B de la misma molécula, lo que provoca una pequeña hidrofobicidad y hace que la molécula no establezca puente de hidrógeno con el receptor gustativo del gusto dulce.